Hola, mi nombre es Mireille Sánchez. Yo soy Ana Solís. Y yo soy Karen Garduño. Y nuestro video es sobre simetría molecular. El término simetría se deriva del griego y significa medir por comparación. La simetría es la regularidad en la disposición de las partes o puntos de un cuerpo o figura de modo que posea un centro, un eje o un plano de simetría. La noción de simetría se asocia a una repetición regular de partes idénticas, es decir, una periodicidad. Podemos saber intuitivamente que algo es simétrico, pero se requiere un método preciso para describir cómo un objeto o molécula es simétrico. Operaciones de simetría. Las operaciones de simetría son acciones que se producen en un objeto el cual, después de realizadas las operaciones, es idéntico al objeto inicial. Dicho en otras palabras, estas operaciones son acciones que dejan a la molécula sin cambios en su apariencia. Elementos de simetría. Los elementos de simetría son entidades geométricas sobre las que una operación de simetría se puede realizar. En un grupo puntual, todos los elementos de simetría deben pasar por el centro de masa. Estos elementos de simetría son puntos, líneas o planos en los cuales se realizan estas operaciones. Identidad. Esta operación equivale a no hacer nada, dejar cualquier objeto inalterado. Rotación. Si al girar una molécula 360 grados entre n, se produce una configuración indistinguible. Se dice que la molécula tiene un eje rotacional enésimo. Si colocamos la molécula en el plano XY, el eje rotacional se encuentra en el eje Z, es decir, perpendicular al plano de la molécula. Reflexión. En esta operación, el elemento de simetría es un plano que adopta la función de un espejo y que refleja la molécula. Existen tres tipos de reflexión. Sigma B, que es aquel que normalmente contiene el eje de rotación principal y a los enlaces de la molécula. Sigma H, que es aquel que es perpendicular al eje de rotación principal. Si colocas un plano de reflexión perpendicular a este eje de rotación principal, la molécula se refleja a sí misma, es decir, está contenida en el plano de espejo. Sigma D es una operación de reflexión que contiene el eje de rotación principal, pero además bisecta enlaces. Inversión. La operación consiste en buscar la posibilidad de desplazar en línea recta cualquier átomo de la molécula a través de un solo punto hasta un átomo idéntico a la misma distancia al otro lado del centro. El elemento de simetría es un centro de simetría, también conocido como centro de inversión. Rotación impropia. Se llama impropia porque es una combinación de dos operaciones, una rotación y una reflexión. Si una rotación de 360 grados sobre n, alrededor de un eje, seguida de una reflexión en un plano perpendicular a S, da una misma configuración indistinguible, dicho eje es un eje de rotación-reflexión de orden n. Eso es a lo que le llamamos un eje de rotación impropio. Esta operación se denota con una letra S mayúscula. Grupos puntuales. Teoría de grupos. Cada molécula posee un conjunto de operaciones de simetría. El conjunto de operaciones de simetría recibe el nombre de grupo puntual. Cada grupo puntual tiene una designación particular y viene descrita con un símbolo que consta de una letra mayúscula y un subíndice. C1. Solo tiene identidad como todas las moléculas. Esto es un giro de 360 grados. Para identificarlo en el mapa, la molécula no es lineal. No tiene ningún eje salvo C1. CS. Tiene identidad y un espejo. Para identificarlo en el mapa, la molécula no es lineal. Ningún eje salvo C1 y un espejo. CI. Tiene identidad e inversión. Para identificarlo en el mapa, la molécula no es lineal, ningún eje salvo C1 e inversión. CNB. Además de la identidad, tiene un eje principal CN.
y varios espejos verticales a ese mismo eje. Para identificarlo en el diagrama, no es lineal. Sí tiene un eje principal CN. No tiene ningún eje C2 perpendicular y tampoco tiene espejos horizontales, pero sí tiene varios espejos verticales. DNH. Además de la identidad, tiene un eje de rotación principal y varios espejos verticales a ese mismo eje. Tiene varios ejes de rotación C2. Que son perpendiculares al eje principal y un espejo horizontal. Para identificarlo en el diagrama, no es lineal y sí tiene un eje principal CN. Tiene varios espejos C2 perpendiculares y un espejo horizontal. Tetraédrico, que se denota con una T mayúscula y un subíndice D. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un tetraedro regular. Tiene 4 rotaciones de 120, 3 rotaciones de 180. Seis espejos diagonales y 3 horizontales. Para identificarlo en el mapa, no es lineal, tiene 2 o más rotaciones con n mayor a 2 y no tiene inversión. Octaédrico, que se denota con una O mayúscula y un subíndice H. Pertenecen a este grupo las moléculas que presentan los mismos elementos de simetría que un cubo y un octaedro. Tiene 3 rotaciones de 90, 4 rotaciones de 120, 6 rotaciones de 180, 3 espejos diagonales y 3 espejos horizontales. Para identificarlo en el mapa, no es lineal, tiene 2 o más rotaciones con n mayor a 2, tiene inversión y no tiene un C5. Identificaremos los grupos puntuales restantes con ayuda del diagrama. Si no tenemos una molécula lineal y tenemos 2 o más CNs donde n es mayor que 2 y sí tenemos inversión y además tenemos un C5, vamos a tener el grupo icosaédrico. Si la molécula es lineal y tiene un centro de inversión, el grupo es D infinito H. Si no tiene centro de inversión, el grupo es C infinito B. Si la molécula no es lineal y tiene solamente ejes SN donde n es par y sus ejes CN entre dos derivados, el grupo es SN. Ahora, si tiene un eje principal CN y al menos un eje C2 perpendicular al eje principal y además no tiene espejos horizontales, pero sí tiene uno diagonal, el grupo es DND. Si no tiene espejos diagonales, el grupo es DN. Si la molécula no es lineal, ahora tiene un eje principal CN y además no tiene un eje C2 perpendicular y sí tiene un espejo horizontal, el grupo es CNH. Si no tiene espejos horizontales ni verticales, el grupo es CN. Ejemplos. El primer ejemplo es el tetrafluoruro de carbono. Esta molécula no es lineal, tiene varios ejes C3, pero no presenta inversión. Por lo tanto, es un grupo TD. El siguiente ejemplo es el trifluoruro de fósforo. Es una molécula no lineal, tiene 3 ejes C3, no tiene ejes C2 perpendiculares, no tiene espejos horizontales, pero sí tiene espejos verticales. Por lo tanto, es una C3B. La siguiente molécula es el hexafluoruro benceno. Tiene un eje principal de rotación C6. Tiene varios ejes de rotación C2, perpendiculares a ese mismo eje. Tiene además espejos horizontales, por lo que el grupo puntual es un D6H. El siguiente ejemplo es el hexafluoruro de azufre. Es una molécula no lineal y tiene varios C4.
Tiene un centro de inversión, pero no tiene un C5, por lo tanto es un octaédrico. Por último, la molécula trifluoruro de boro es una molécula no lineal. Tiene un eje de rotación C3 y 3 ejes de rotación C2 perpendiculares al eje de rotación principal. Tiene un espejo horizontal, por lo tanto es una molécula de 3H.